¿Es posible vivir en este mundo lleno de conflictos, críticas, injurias y malentendidos sin ofenderse jamás? ¿Existe realmente un corazón tan firme, tan lleno de sabiduría y gracia divina, que ninguna palabra humana logre perturbarlo? Y si te dijera que hay una historia antigua, escondida en la tradición hebrea, que revela el secreto de un hombre que jamás se ofendía, un hombre que caminaba entre los demás con una paz que el mundo no podía arrebatarle, lo llamaban el sabio silencioso. No porque no tuviera voz, sino porque su alma estaba en calma y su respuesta al odio era siempre amor. Esta historia, que pocos conocen, contiene una llave capaz de transformar tu forma de reaccionar ante los demás y ante ti mismo. Hoy vas a descubrir un mensaje que puede liberar tu corazón de la esclavitud emocional de la ofensa, del enojo constante, del orgullo herido. Esta enseñanza te llevará por un sendero que muy pocos se atreven a recorrer, el camino del dominio propio, la humildad verdadera y la gracia en acción. Y quizás, solo quizás, lo que aprenderás hoy no solo te cambiará a ti, sino también a quienes te rodean. Prepárate, porque este viaje va más allá de lo que esperas. Vamos a desenterrar una enseñanza sagrada, una que puede romper cadenas invisibles. No se trata solo de una historia bonita, es un espejo del alma, y en ese espejo vas a ver quién eres y en quién Dios quiere convertirte. Pero antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a participar espiritualmente. Comenta la frase "Mi corazón está en paz" justo aquí abajo. Esa frase será tu compromiso con esta reflexión y con la transformación que Dios quiere obrar en ti hoy. Al hacerlo, también estarás ayudando a que más personas sean alcanzadas con este mensaje. Y si realmente deseas que este tipo de enseñanzas lleguen a otros que quizás hoy están luchando con la amargura, con heridas no sanadas, con orgullo, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. No es solo un botón, es una forma de obligar al algoritmo a mostrar este mensaje a quienes más lo necesitan. De hecho, muchos usan este canal como su único alimento espiritual, porque no tienen iglesia cerca o están atravesando una etapa de soledad. Aquí encuentran compañía en la palabra. Este canal está creciendo gracias a personas como tú, que deciden ser parte activa del reino, que comparten, que comentan, que difunden la verdad de Dios. Si ya lo hiciste, te felicito. Eres un sembrador de esperanza. Si aún no lo hiciste, este es el momento. Y quédate muy atento. La penúltima enseñanza de hoy podría contener una llave espiritual que desbloquee una bendición que llevas tiempo esperando. No es exageración. A veces, una sola revelación puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Ahora sí, vamos a comenzar este viaje. En este video descubrirás cómo vivía aquel hombre que nunca se ofendía, qué lo hacía diferente y, lo más importante, cómo tú puedes aprender a responder como él. Lo que estás a punto de oír puede cambiar no solo tu actitud, sino toda tu vida. El espíritu manso de Moisés. Cuando pensamos en personas que fueron ofendidas y maltratadas por quienes más debían amarlos, pocos casos son tan profundos y reveladores como el de Moisés. Un hombre escogido por Dios, ungido con autoridad celestial, pero constantemente cuestionado, criticado y desafiado, incluso por su propia familia y por el pueblo al que salvó. En Números 12:3 leemos algo impactante. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No era débil, no era pasivo, no era indiferente, era manso. Y esa mansedumbre no significaba que no sentía, sino que su corazón estaba bajo dominio divino. No se dejaba controlar por el enojo, ni por la necesidad de defenderse constantemente ante cada palabra hiriente. Moisés entendía que el juicio no le pertenecía a él, sino al Señor.
¿Te has sentido alguna vez traicionado por aquellos que amabas? ¿Has sido víctima de murmuraciones injustas, de acusaciones falsas, de palabras que intentaron destruir lo que tú edificaste con sacrificio? Moisés lo vivió. Aarón y Miriam, su propio hermano y hermana, hablaron mal de él por haberse casado con una mujer cusita. Y lo que hicieron, aunque parecía una crítica personal, escondía un problema más profundo: la envidia de su liderazgo espiritual. Pero Moisés no respondió, no buscó venganza, no levantó su voz para defender su honor. No, porque sabía algo que pocos saben, que cuando tú vives conforme al propósito de Dios, Él mismo es quien defiende tu causa. Y así fue. Mientras Moisés guardaba silencio, Dios habló. Él descendió, reprendió a Aarón y Miriam y protegió la honra de su siervo. Esto nos revela algo esencial. El alma que no se ofende es aquella que ha aprendido a descansar en la justicia divina. El que no se ofende no es el que no escucha, sino el que escucha y decide rendir su herida a los pies del Señor. Y eso requiere una grandeza de espíritu que solo se alcanza en la intimidad con Dios. Hoy, el mundo te enseña que debes responder, que no puedes dejar que te pisoteen, que tienes que demostrar que tú vales, que tú también sabes hablar fuerte. Pero Dios te muestra otro camino, el de la mansedumbre que transforma, el del silencio que habla más fuerte que el grito, el de la confianza plena en que el cielo se moverá a tu favor cuando tú eliges honrar. Moisés no se ofendía porque sabía que su identidad no dependía de la opinión de los hombres. Sabía quién lo había llamado, sabía para qué había sido escogido, sabía que el fuego que lo sostenía no era humano, era divino. ¿Y tú? ¿De qué depende tu paz? ¿De las palabras que otros dicen sobre ti o de la voz que Dios ya declaró sobre tu vida? Moisés fue el hombre más manso de la tierra y por eso fue también uno de los hombres más cercanos al corazón de Dios. La mansedumbre no es cobardía, es fortaleza bajo control, es poder sometido a la voluntad del cielo, es el escudo de los que no se ofenden, porque confían. El perdón que desarmó a sus enemigos, la historia de José. ¿Qué hace un hombre cuando es traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, calumniado por una mujer mentirosa, olvidado por quienes prometieron ayudarlo y encarcelado sin razón? Muchos en su lugar habrían vivido consumidos por el odio, la amargura y la sed de venganza. Pero José, el hijo de Jacob, escogió otro camino, uno que lo convirtió en uno de los hombres más admirables de toda la Escritura, el camino del perdón y de la no ofensa. José tenía todas las razones humanas para vivir ofendido. Fue rechazado por su familia, humillado, privado de su libertad, traicionado repetidamente. Sin embargo, cuando la vida le dio la oportunidad de vengarse, cuando sus hermanos vinieron a Egipto y se postraron ante él sin saber quién era, José no se dejó dominar por el resentimiento. En lugar de eso, lloró. Su corazón no era una piedra, sino carne viva. Sintió el peso de todo lo vivido, pero eligió la compasión por encima del castigo. En Génesis 50:20 pronuncia una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Aquí hay una clave que puede transformar tu vida para siempre. El hombre o la mujer que no se ofende es quien ha aprendido a ver la mano de Dios aún en medio del dolor. José no se centró en lo que le hicieron sus hermanos, sino en lo que Dios estaba haciendo a través de eso, porque cuando tu enfoque está en el cielo, las heridas terrenales pierden poder sobre ti. Muchas veces el enemigo siembra ofensas en nuestra vida no para hacernos caer de inmediato, sino para secar nuestro corazón poco a poco.
Cada falta de perdón que guardamos es una piedra en el río de nuestra alma, y cuando el río se obstruye, la unción deja de fluir. José no se ofendía porque había entendido que el propósito de Dios era más grande que cualquier injusticia humana. Él sabía que si Dios lo había llevado hasta allí, había un plan mayor. Por eso, cuando tuvo el poder para hacer pagar a quienes lo lastimaron, eligió bendecirlos. La persona que no se ofende no es alguien insensible, es alguien que ha elegido confiar en el juicio del cielo. José sabía que el trono de Egipto no era su recompensa. Su verdadera recompensa era conservar un corazón puro delante de Dios. Tal vez tú también has vivido traiciones. Quizás fuiste abandonado por quienes más debían protegerte. Tal vez incluso fuiste acusado injustamente o olvidado cuando más necesitabas ayuda. Pero si eliges el perdón, como José, no solo liberarás a otros, te liberarás a ti mismo. Hoy, el Espíritu Santo te pregunta, ¿vas a vivir atado a las ofensas o vas a permitir que Dios use tu dolor como plataforma para tu destino? José fue promovido porque no permitió que el veneno de la amargura lo contaminara. Y esa es la elección que también está frente a ti, vivir desde el dolor o vivir desde el propósito. El mensaje de Jesús en la cruz. La ofensa que no encontró respuesta en el momento más oscuro de la historia humana, cuando la maldad se atrevió a clavar clavos en las manos del Hijo de Dios. El cielo entero quedó en silencio. En aquel monte llamado Gólgota, la ofensa alcanzó su punto más alto. ¿Qué mayor injusticia puede haber que crucificar al inocente perfecto? Sin embargo, en medio de esa violencia desmedida, Jesús respondió con una frase que estremeció los cimientos del universo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Te das cuenta del poder de esas palabras? Jesús, sangrando, con la carne desgarrada, el rostro desfigurado y el alma traspasada, eligió no ofenderse. No maldijo, no devolvió insulto, no gritó en reclamo. Perdón en lugar de juicio, amor en lugar de odio, paz en lugar de represalia. Jesús fue el hombre que no solo no se ofendía, sino que sanaba a quienes lo ofendían. Desde la cruz, en su peor momento, le habló al Padre sobre sus enemigos, y lo hizo para pedir gracia sobre ellos. Esto es más que un ejemplo moral, es un principio espiritual de victoria. El verdadero poder del reino no se manifiesta cuando destruimos a nuestros adversarios, sino cuando nos negamos a ser destruidos por lo que ellos nos hicieron. Jesús, en su humanidad, pudo haber reclamado justicia divina, pudo haber ordenado legiones de ángeles, pudo haber cerrado su corazón, pero su grandeza no estuvo en el poder que no usó, sino en el amor que decidió extender aún en medio del dolor. Aquí hay una revelación profunda que puede cambiar tu vida si decides abrazarla. La unción se sostiene en corazones que no se ofenden. Jesús no perdió su propósito en la cruz porque eligió mantener su corazón limpio. Muchos pierden su destino porque no saben cómo manejar la ofensa. Permiten que la herida los gobierne y se desconectan del propósito de Dios. Tú también has pasado por momentos donde la injusticia parecía reinar. Palabras que te hirieron, personas que te traicionaron, situaciones que no merecías. Pero el Espíritu Santo te dice hoy, mira a Jesús, porque quien tiene a Cristo como modelo, aprende a sufrir sin amargarse, aprende a llorar sin contaminarse, aprende a amar aunque le cueste. El mayor poder espiritual se revela cuando eliges perdonar lo imperdonable, cuando decides dejar ir la ofensa no porque te lo pidan, sino porque entiendes que tu paz vale más que cualquier argumento. Jesús en la cruz no enseñó con parábolas, enseñó con su sangre.
Enseñó que el perdón no es una opción para los hijos del reino, es el camino a la verdadera libertad. Si tú decides hoy vivir con ese corazón, la gracia de Dios te levantará. Y esa ofensa que parecía destruirte será la plataforma desde donde Dios mostrará su gloria en tu vida. El consejo de Salomón. El sabio que entendía el valor del silencio ante la ofensa, uno de los hombres más sabios que ha pisado la tierra, Salomón, escribió en Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Esas palabras no solo nos ofrecen un principio de sabiduría, sino una clave espiritual que muchas veces ignoramos. Quien sabe cuándo callar está más cerca de la gloria que quien siempre responde. Salomón entendía que la verdadera fortaleza de carácter no se demuestra en la habilidad de ganar discusiones, sino en la capacidad de gobernar el corazón ante el conflicto. Porque cada vez que una ofensa llega a tu vida, también llega una prueba. ¿Permitirás que esa herida te guíe o que la sabiduría divina te gobierne? Vivimos en tiempos donde las personas están a flor de piel, listas para estallar por cualquier palabra, gesto o silencio. Pero Salomón nos llama a otra forma de vida. La honra del sabio es pasar por alto la ofensa. Es decir, no es signo de debilidad ignorar el ataque, es señal de madurez espiritual. ¿Y por qué es tan valioso este consejo para nosotros hoy? Porque la mayoría de los conflictos que enfrentas no se tratan de lo que alguien te dijo, sino de cómo decidiste reaccionar. La ofensa no tiene poder por sí sola, adquiere fuerza cuando tú le das lugar en tu alma. Muchas personas se mantienen estancadas en sus vidas espirituales porque no han aprendido a dejar ir lo que alguien les hizo hace meses, años o incluso décadas. Y aquí es donde Salomón es claro. Hay honra en la renuncia, hay sabiduría en el silencio, hay poder en la indiferencia santa. Cuando decides no pelear por todo, no responder a cada palabra necia, no demostrar que tienes razón, estás abriendo espacio en tu vida para que Dios pelee por ti. Porque la batalla no se gana con gritos, sino con gracia. El que deja que Dios sea su defensor nunca termina humillado. Quizá te preguntes, ¿pero entonces debo dejar que me pasen por encima? La respuesta está en la diferencia entre ser un cobarde y ser un sabio. El cobarde se esconde. El sabio escoge sus batallas con discernimiento espiritual. Y muchas veces, pasar por alto la ofensa es exactamente lo que desbloquea tu próxima temporada de paz y favor. Recuerda que el enemigo muchas veces usa pequeñas ofensas para sembrar grandes divisiones. Un malentendido, una palabra maldicha, un gesto mal interpretado. Y sin darte cuenta, puedes estar alejándote de personas que Dios había enviado para tu crecimiento. Por eso, el consejo de Salomón no es solo un proverbio bonito, es una estrategia del reino. Gana más el que no se ofende, porque mantiene su corazón limpio y sus oídos abiertos a la voz de Dios. Y si tú decides hoy abrazar esta sabiduría, el Espíritu Santo comenzará a liberar tu alma de todo resentimiento estancado. Las cadenas emocionales que te ataban comenzarán a romperse, porque cuando eliges el silencio sabio en lugar del ruido del rencor, te haces aliado del cielo. Jesús en la cruz. El perdón que desconcertó al mundo en lo alto del Gólgota, mientras el cuerpo de Jesús era desgarrado por clavos y su rostro sangraba bajo la corona de espinas. La humanidad cometía su mayor injusticia. Y aún así, desde lo más profundo de su agonía, salió una oración que ha estremecido los siglos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Qué clase de hombre puede pronunciar esas palabras mientras está siendo destruido por aquellos que ha venido a salvar? ¿Cómo es posible que el dolor no haya sido más fuerte que el amor?
Esa es la marca del que nunca se ofende, porque ha muerto al ego y ha nacido en el Espíritu. Jesús no solo predicó sobre el amor a los enemigos, Él lo vivió en su momento más oscuro. Mientras la multitud lo escupía, mientras los soldados se burlaban, mientras lo crucificaban como a un criminal, Jesús no respondió con venganza, sino con compasión. Y aquí hay una revelación que puede cambiar tu vida. La ofensa solo puede habitar donde aún vive el orgullo. Jesús no se ofendía porque había renunciado a defender su imagen, su dignidad humana, su derecho a ser tratado con justicia. Su causa no era su reputación, sino la redención del alma humana. Si tú quieres parecerte a Cristo, no basta con asistir a una iglesia o cantar alabanzas. Debes aprender a perdonar en lo alto de tus propias cruces, porque todos seremos heridos por alguien, todos seremos traicionados, malinterpretados, despreciados, y será allí donde nuestra reacción mostrará de quién somos discípulos realmente. Muchos dicen seguir a Jesús, pero no soportan ni una mirada fría, ni una palabra áspera. Jesús fue escupido y oró, fue azotado y guardó silencio, fue traicionado y no se vengó. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas cuando alguien habla mal de ti? Cuando te ignoran, te rechazan o te juzgan sin conocerte. Lo más impactante de la historia de Jesús en la cruz no es solo que perdonó, sino que lo hizo sin que nadie se lo pidiera. No esperó disculpas, no condicionó su amor, no negoció su perdón. Y eso es lo que hace que el Evangelio sea tan poderoso. Amar antes que el otro lo merezca. Cuando decides vivir así, la ofensa pierde su poder. Lo que antes te hería, ahora te moldea. Lo que antes te irritaba, ahora te santifica. Porque la cruz no es solo un lugar de muerte, es una escuela de humildad. Y solo los que pasan por ella sin amargarse salen de allí más parecidos a Cristo. No, es fácil, lo sé, pero la gracia de Dios no te fue dada para que vivas según tus emociones, sino para que vivas según el ejemplo del Hijo. Jesús nos mostró que el amor que perdona sin condiciones es más fuerte que el odio que destruye sin sentido. Y cuando tú elijas ese camino, prepárate, el cielo peleará por ti, porque no hay nada que provoque tanto el favor divino como alguien que decide amar cuando tenía derecho a odiar. Esteban, el rostro que brilló en medio del apedreamiento. Esteban no fue uno de los 12 discípulos originales, pero su fe, su sabiduría y su carácter lo convirtieron en una de las figuras más radiantes de la iglesia primitiva. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, de gracia y de poder. Predicaba con valentía, servía con humildad y vivía con una pasión por Cristo que no podía ser ignorada. Y por eso mismo fue perseguido, acusado falsamente y finalmente condenado a muerte. Pero lo que verdaderamente impacta de su historia no es su martirio, sino la actitud con la que enfrentó su injusticia. Mientras era rodeado por hombres llenos de odio, armados con piedras, el rostro de Esteban resplandecía como el de un ángel. ¿Puedes imaginar eso? Una multitud lista para matarlo y él brillando con la paz de quien ha perdonado antes de ser herido. ¿Sabes qué dijo Esteban en sus últimos momentos? Mientras las piedras golpeaban su cuerpo, no gritó insultos, no maldijo, no pidió venganza. Dijo lo mismo que su maestro en la cruz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Esto no es humano, es divino, porque el que se llena del Espíritu se vacía del ego, y donde no hay ego, no hay lugar para la ofensa. Esteban pudo morir sin rencor porque ya había muerto antes a sí mismo. Su identidad no estaba anclada en lo que otros dijeran de él, sino en lo que Dios había dicho desde el cielo.
La historia de Esteban nos muestra que la verdadera grandeza espiritual no se revela en los momentos de aplauso, sino en los de rechazo. Cualquiera puede ser amable cuando es respetado, pero solo un hombre lleno del Espíritu puede amar mientras es rechazado. Solo alguien que camina con Dios puede soltar el perdón cuando otros lanzan piedras. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando la vida te lanza piedras? ¿Respondes con ira o con compasión? ¿Te aferras al dolor o lo entregas al cielo? Tal vez no enfrentes un apedreamiento literal, pero hay palabras que duelen más que piedras, miradas que hieren más que golpes, traiciones que sangran más que heridas físicas. Y ahí, justo en esos momentos, es cuando el Señor te invita a vivir como Esteban, con el rostro en paz, los labios en oración y el corazón libre de veneno. No para demostrar que eres fuerte, sino para manifestar que Cristo vive en ti. Escucha esto con atención. Cuando eliges no ofenderte, estás rompiendo cadenas invisibles que el enemigo quería usar para atarte. El diablo quiere que reacciones con odio, que te intoxiques con rencor, que vivas atrapado en lo que te hicieron. Pero el Espíritu Santo quiere que seas libre, libre de heridas no sanadas, libre de cuentas pendientes, libre de la prisión de las emociones rotas. Y esa libertad se alcanza cuando decides perdonar antes de que te pidan perdón, cuando bendices en lugar de maldecir, cuando oras por quienes te hieren, como lo hizo Esteban. Porque en ese momento, aunque el mundo te ataque, el cielo se abre, justo como se abrió para él, y vio a Jesús de pie, recibiéndolo en gloria. Cuando eliges no ofenderte, eliges brillar en medio de un mundo oscuro. Porque como Esteban, tu luz no puede ser apagada por piedras, solo puede hacerse más fuerte. Jesús y la grandeza de no devolver el golpe entre todas las historias bíblicas que retratan el poder de una vida sin ofensas, ninguna es más profunda ni más desafiante que la de Jesús mismo, especialmente en sus últimas horas. El Hijo de Dios, que podía llamar legiones de ángeles para defenderse, eligió no defenderse, fue traicionado, arrestado, juzgado injustamente, azotado, escupido, golpeado, humillado públicamente, y nunca respondió con odio. Nunca levantó la voz, con enojo, nunca se ofendió. ¿Quién puede hacer algo así? Solo alguien que ha entregado por completo su corazón al Padre. Solo alguien que no necesita demostrar nada a nadie porque sabe quién es. Jesús sabía que el silencio en medio del juicio era más poderoso que 1000 argumentos. Sabía que el perdón hablaba más alto que la venganza. Y entonces, mientras los clavos eran atravesados en sus manos, él oraba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa es la oración de quien ha vencido el ego. La oración de quien ha comprendido que el amor siempre será más fuerte que la ofensa. Porque mientras la carne grita justicia, el Espíritu susurra compasión. Mientras el mundo dice, responde, no te dejes, el reino dice, perdona, confía, suelta, ahora detente y piensa por un instante. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera ofendido? Si hubiera dicho, ¿cómo se atreven a hacerme esto? Si hubiera decidido no ir a la cruz porque no lo valoraban, no habría salvación, no habría redención, no habría esperanza para nosotros. Pero Jesús eligió otra ruta, la ruta del que absorbe el mal sin devolverlo, del que transforma el dolor en gracia, del que rompe el ciclo del odio con el amor. Y gracias a eso, hoy tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque Él no se ofendió, nosotros fuimos perdonados. Y aquí viene la verdad más impactante de este bloque. Jesús no solo te salvó con su sangre, también te dejó un modelo de cómo vivir en este mundo hostil. Porque tú y yo, como sus seguidores, estamos llamados a vivir de la misma manera.
no como víctimas de las ofensas ajenas, sino como portadores de una paz que el mundo no puede arrebatar. Cada vez que decides no devolver una ofensa, estás caminando como Jesús caminó. Estás predicando sin palabras, estás llevando una cruz invisible pero poderosa, estás gritando al mundo entero: mi identidad está en Cristo, no en la opinión de los hombres. Hermano, hermana, no te engañes, seguir a Cristo es más que ir a una iglesia o leer la Biblia, es vivir como Él vivió. Y eso incluye amar cuando no hay motivo, bendecir cuando fuiste herido, callar cuando quisieras gritar, no porque seas débil, sino porque eres fuerte, no porque seas tonto, sino porque entiendes algo que el mundo no entiende, que el perdón es más poderoso que la venganza y la paz más contagiosa que la rabia. Hoy quiero decirte algo profético. Dios está formando en ti un carácter inquebrantable. Cada vez que eliges no ofenderte, tu alma se hace más fuerte, tu corazón más firme, tu espíritu más maduro. Porque esa es la escuela del reino. Amar como Jesús, responder como Jesús, vivir como Jesús. Y recuerda esto: la penúltima enseñanza de hoy, la que acabas de escuchar, puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Tal vez la sanidad que esperas, la respuesta que anhelas, la paz que tanto necesitas, esté del otro lado del perdón que aún no has entregado. La última prueba del corazón antes del favor de Dios. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se pone a prueba: la fe, la paciencia, la obediencia. Pero hay una prueba que muchos no reconocen como tal, y sin embargo es una de las más decisivas en el reino de Dios. La prueba de no ofenderse justo antes de que llegue la bendición. Esto no es solo un principio espiritual abstracto, es una realidad repetida una y otra vez en las Escrituras. Observa cuidadosamente. Antes de que José fuera exaltado como gobernador de Egipto, fue injustamente acusado por la esposa de Potifar. ¿Tenía motivos para sentirse herido? Sí. Había sido traicionado, rechazado, abandonado. También. Pero eligió no dejar que eso contaminara su corazón. Lo mismo ocurrió con David. Antes de sentarse en el trono de Israel, fue perseguido por Saúl, despreciado por sus propios hermanos y tuvo la oportunidad de vengarse. Pero no lo hizo. Eligió honrar, eligió esperar, eligió no contaminarse con la ofensa. Y por eso Dios pudo confiarle una corona. ¿Por qué Dios permite que justo antes de una gran bendición alguien te hiera, te critique o te humille? Porque quiere ver si puede confiar en ti. Quiere ver si tu corazón está tan limpio que no arrastrarás veneno al lugar de tu promoción. La Biblia dice: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mateo 11:6. ¿Sabes en qué contexto Jesús dijo esto? A Juan el Bautista, el mismo Juan que había profetizado sobre él, que había visto al Espíritu descender sobre Jesús en el Jordán, pero ahora preso, confundido y esperando un rescate que no llegaba. Envía a preguntar si Jesús era realmente el Mesías. Jesús no le responde con un milagro ni con una promesa de libertad. Le dice: dichoso el que no se ofende de mí. Como si dijera: Juan, aunque no entiendas lo que estoy haciendo, si logras no ofenderte, serás bienaventurado. Y ese es el mensaje para ti hoy. Hay situaciones en tu vida que no entenderás, personas que te tratarán injustamente, circunstancias que parecerán contradictorias. Y justo ahí, cuando tu alma grite: ¿por qué?, el cielo te estará observando, no para condenarte, sino para ver si puede confiarte algo mayor. Porque el que logra pasar la prueba de la ofensa está listo para recibir autoridad. El que perdona al que lo negó, como Pedro fue perdonado, puede luego pastorear ovejas. El que bendice al que lo traicionó, como hizo José con sus hermanos, puede
alimentar naciones enteras. El que no se amarga cuando Dios guarda silencio, como hizo Juan el Bautista, puede preparar el camino para algo eterno. La última prueba siempre será del corazón, y la más fina de todas es esta. ¿Te vas a ofender o vas a confiar? Porque la ofensa detiene tu crecimiento, pero la fe te hace avanzar. La amargura te estanca, pero la gracia te promueve. La queja apaga el espíritu, pero el perdón activa la unción. Escucha esto. Algunos de ustedes están a un paso de una puerta abierta, a centímetros de un milagro, a segundos de un nuevo tiempo. Y la prueba final no es el ayuno, ni la oración, ni la adoración. Es si eliges no ofenderte cuando sería fácil hacerlo, y si lo logras, si entregas esa ofensa, si bendices en vez de devolver el golpe, si respondes como Cristo, verás lo que otros no ven. Vivirás lo que otros no viven. Porque el cielo se abre para los humildes, la gloria desciende sobre los mansos, y el reino pertenece a los que eligen amar incluso cuando no hay razón para hacerlo. Has llegado al final de este mensaje que revela un secreto poderoso. El hombre que nunca se ofendía no era un hombre sin emociones, sino un hombre con un corazón entrenado para confiar en Dios más allá de las circunstancias. Pocos logran llegar hasta aquí, porque pocos están dispuestos a enfrentar el desafío más grande, dejar atrás la ofensa y abrir su alma al perdón y la gracia divina. Pero tú, que has permanecido hasta este instante, eres parte de un grupo selecto, un remanente dispuesto a transformar su realidad. Quiero que reflexiones y comentes a continuación esta frase, que será como un sello de tu compromiso espiritual. Llegué hasta aquí porque creo en el poder del perdón que transforma. Escribe esa frase en los comentarios para que puedas reconocer los nombres de los elegidos que están verdaderamente dispuestos a vivir en la libertad que Cristo ofrece. Recuerda, compartir este video es más que un acto de generosidad. Es una semilla que puede cambiar vidas, que puede llevar esperanza a quienes están en la oscuridad. Además, es fundamental que te suscribas a nuestro canal para no perderte mensajes que alimentan el alma y fortalecen la fe día a día. Muchos no lo hacen y terminan estancados en las mismas luchas, pero tú tienes la oportunidad de avanzar, de crecer, de mantener viva la llama espiritual. Si ya estás suscrito, siente orgullo de ser parte de esta comunidad de creyentes que no se conforman, que buscan la verdad y el poder de Dios en sus vidas. No te detengas aquí, sigue viendo nuestros videos porque cada palabra, cada enseñanza está diseñada para fortalecer tu espíritu y ayudarte a caminar con firmeza. Finalmente, te invito a que permanezcas unos minutos más en silencio, dejando que la música de este video te llene de paz. Aprovecha para dedicarle palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por este día, por la oportunidad de escuchar su voz y sentir su amor. No pauses este video hasta que termine para que la conexión espiritual no se interrumpa y la bendición siga fluyendo. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda, el poder para superar la ofensa está en tu corazón. Ábrelo y deja que Él transforme tu vida.